hablamos de algo que siempre nos debe de llevar a la reflexión. ¿Qué es la iglesia? ¿Es una institución humana? ¿Es una obra de hombres? ¿Es la iglesia la agrupación de diversas personas que se unen para vivir un tiempo religioso? La verdad es que a lo largo del caminar de las Sagradas Escrituras descubrimos aquello que es la iglesia. Y qué hermoso es que la iglesia nace en un ambiente festivo. Es decir, el génesis de la iglesia es la alegría. Es la alegría. Es la alegría. Cuando la iglesia nace, los judíos estaban celebrando una fiesta. La fiesta de Pentecostés. Una fiesta que se sigue celebrando en diversos ambientes de la cristiandad, donde se recuerda aquello que ciertamente en el pasado el Señor había hecho en relación a salvar a su pueblo de manos de Egipto. Pero en medio de esa fiesta, el ambiente de alegría se matizaba con la presencia de diversas personas. Personas de la localidad, personas que venían de otro ambiente, personas que hablaban un idioma, personas que hablaban otros. Y en medio de ese escenario descendería el Espíritu Santo. Llegaría para traer un sello especial sobre esas vidas y para mostrar el milagro que estaría desarrollándose allí. En esta mañana, por algunos minutos más, me encantaría compartir acerca del tema comunidad y diversidad. Un milagro llamado iglesia. No es una obra humana. Su conformación muestra su esencia. Cuando vamos a el libro de Hechos, nos quedamos impactados, sorprendidos, desafiados a ver cómo la iglesia arranca, se gesta, se comienza a desarrollar. Pero también la esencia de la iglesia es divina. La esencia de la iglesia es divina. Aunque esté conformada por hombres, aunque esté formada por hombres, su fuerza radica en lo sobrenatural. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versos 5 al 8. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Preguntas. ¿Cuán válidas son las preguntas para descubrir, para conocer, para explorar, para afirmar, para tirar abajo muchas veces mitos con los que crecemos? Preguntas. Y allí se levantan preguntas. Preguntas muy válidas para la mente lógica
del ser humano. Cuando ellos preguntan, ¿no son galileos todos estos que hablan? No hay una expresión vinculada a definir la localidad de donde ellos venían, sino que en el ambiente de aquel tiempo, Galilea era una zona muy deprimida, muy pobre. Era una zona donde quienes moraban allí regularmente eran personas con una formación muy básica. Y en la mente de ellos no les podía caber que alguien que viniera de un lugar así, de mucha limitación, de mucha estrechez, donde la formación no era destacada, pudieran hablar, ¿qué cosa? Otras lenguas. Pero también viene otra pregunta y les dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y cuando usted escucha hablar a alguien en la lengua que usted ha nacido, usted se va a dar cuenta rápidamente si esa persona, esa lengua es su lengua materna o es su segunda lengua. Porque no es lo mismo escuchar hablar a un norteamericano el español que a un latino el español. Usted se va a dar cuenta de que esa lengua no es su lengua primaria. Pero escuche esto. A veces cuando vamos a la palabra, resulta de que nos parece insólito lo que vemos y de inmediato vienen los cuestionamientos. Eso es imposible. Eso es una falacia. Eso es un invento religioso. Pare allí. Hoy, en el siglo XXI, usted puede estar en una multitud de 5,000 personas y cada uno escucharle en su idioma materno. ¿Es así o no es así? No me creen ustedes. Se los voy a explicar. La tecnología hoy permite de que una persona puede estar hablando el speaker en español y en la parte donde usted no ve hay decenas de cabinas donde personas están traduciendo y la multitud está sentada con audífonos y está recibiendo el mensaje, ¿en qué cosa? En su propia lengua. Lo que aquí nos parece insólito, hoy la tecnología demuestra que es posible. Lo que sucede es que quien llevaba el mensaje, el que era el intérprete para que todos lo escucharan, era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que habla inglés, que habla portugués, que habla español, que habla ruso, que habla alemán, que habla italiano, que habla todos los idiomas posibles, hará que aquello que ocurrió en esta ocasión pueda seguir sucediendo. Ellos estaban atónitos, no lo podían entender. Si tú es en ese momento, si hoy en el siglo XXI es desafiante, ¿cómo no lo habrá sido en el primer siglo? Pero las preguntas llegaron. Las preguntas buscaban respuestas. Y es allí donde se comienza a configurar el milagro llamado iglesia. Necesitamos tener claro que la iglesia es una comunidad diversa que se expresa con aspectos muy claros. Se expresa con una identidad incuestionable. La iglesia tiene una identidad propia, dado de que la iglesia es cuerpo, un cuerpo con muchos miembros que proclaman gracia, verdad y esperanza.
pero también se expresa a través de marcas. Marcas que no se pueden borrar, marcas que a lo largo de la historia se han mantenido, marcas que van dejando dirección, marcas indiscutibles de la iglesia. Y esa marca nos recuerda que la iglesia es familia, una familia local y global, una familia local con la que usted se ve regularmente, por lo menos una vez por semana, pero una familia global, una familia que está en todas partes, donde esa iglesia se expresa. Pero también la comunidad y diversidad de la iglesia se manifiesta a través de rostros. ¿Y sabe algo hermoso de los rostros? Que los rostros nos permiten identificarnos. Los rostros inconfundibles de la iglesia que es un pueblo con distintas lenguas, culturas, tradiciones. Allí en el verso 9 al 12, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Miren quiénes estaban allí. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y todos estaban atónitos. Todos estaban, ¿qué más? Perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que cuando el Espíritu Santo se derrama, había de muchas nacionalidades? ¿Qué quiere decir que cuando la presencia del Señor llega, había de distintas culturas? ¿Qué quiere decir esto? Que todos pudimos disfrutar la comunión, porque a pesar de que hablábamos diversas lenguas, nos sentíamos unidos porque todos les oían hablar, ¿en qué? En su propio idioma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto para una iglesia que está cumpliendo 46 años? ¿Qué quiere decir esto para una iglesia que ha vivido buenos y no tan buenos tiempos? ¿Qué quiere decir esto para aquellos que han perseverado a pesar de las situaciones complejas que han enfrentado? ¿Qué quiere decir esto para aquellos que recibieron la fe como herencia de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir tres cosas importantes. Primer principio, somos una familia. Disfrutemos relacionándonos con cada miembro de la comunidad de fe. Todos tenemos un espacio, todos tenemos un lugar. No importa si eres hombre o si eres mujer, si eres anciano o si eres niño, si eres blanco o si eres negro, si eres pobre o si eres rico, si conoces mucho o estás descubriendo. Somos una familia. Eso quiere decir, somos una familia. Pero también quiere decir, somos diversos. Las tradiciones que traigamos, las costumbres que expresamos, no son un impedimento. Celebramos la diversidad cultural, su presencia
nos enriquece. Y este es un valor importante para rescatar hoy. Hoy, donde hay tanta xenofobia, hoy donde muchos se sienten atacados e invadidos por extranjeros, hoy donde no hay una conciencia de que la iglesia es un milagro, donde debemos mantener el génesis, cómo se formó. ¿Por qué la iglesia se forma entre gente de diversas culturas, diversas lenguas, diversas nacionalidades? Para que aquellos que seamos parte de la iglesia siempre entendamos la riqueza que trae ser de diversas culturas. Somos diversos. Somos, ¿qué cosa? Somos, ¿qué cosa? Diversos. Y debemos de entender que la diversidad no hay que verla como un enemigo, hay que verla como una riqueza. Pero también somos su cuerpo, la manifestación visible de su gracia. Nuestra identidad está en Jesucristo. Tenemos que aprender a celebrar esa diversidad, porque la diversidad cultural, la diversidad de dones, la diversidad de tradiciones nos enriquece. Y dice la palabra, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, otra pregunta más. Mire el impacto de las preguntas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos hoy que reafirmamos que somos una familia? ¿Nos vamos a dejar? ¿Nos vamos a abandonar? Porque no estoy de acuerdo con aquello, con esto, con el otro, que no me parece, que sí me parece. No, querido. Cuando uno entiende que es una familia, uno está siempre con la familia. No hay familia perfecta, no se equivoque. No hay iglesia perfecta. No existe eso en la tierra. Si no, lea la palabra de Dios, pues. Las iglesias donde el apóstol Pablo era pastor, ¿tenían o no tenían problemas? Corinto, la más grande expresión de las realidades. No hay iglesia perfecta. No hay familia perfecta. Pero cuando yo sé que es mi familia, yo no la dejo. Yo no la abandono. Yo estoy ahí. Yo contribuyo. Yo pongo la mano. Yo hago lo que tengo que hacer. Somos familia. Pero somos también, ¿qué? Diversos. Diversos. Y tenemos que aprender a respetar esa diversidad. A unos les gusta comer una cosa, a otros otro. Unos disfrutan sirviendo de una manera y otros de otro. Unos disfrutan predicando en las calles, otros disfrutan sirviendo de otra manera. No es el uno más importante que el otro. Somos diversos. Pero lo hermoso, somos un cuerpo. Y cuando aprendemos a movernos como cuerpo, allí está el desafío. Allí está el desafío. Y dicen estos hombres al escuchar el mensaje del apóstol Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con lo que el Señor hoy nos ha dicho? Que somos familia, que somos diversos, que somos un cuerpo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dijeron una multitud con ese mensaje poderoso que Pedro predicó. Y es que cuando Dios habla, Dios espera que tú y yo hagamos algo, respondamos. Y yo le digo, ¿qué haremos? Lo que debemos hacer es aceptar una verdad. ¿Y cuál es la verdad de esta mañana? La diversidad cultural enriquece la vida en comunidad. Somos una familia local
y global. Quien lo desconoce actúa de manera sectaria, se aísla, se desvincula del cuerpo. Por eso, la manera como el enemigo siempre va a atacar y será el arma letal del enemigo es aislándolo del cuerpo, es aislándolo de la familia. Y lentamente las personas nos vamos aislando, nos vamos aislando, nos vamos aislando, nos vamos aislando. Antes compartíamos, antes estábamos conectados, antes estábamos vinculados. Lentamente nos vamos aislando. Y cuando usted se dio cuenta, ya el enemigo hizo el trabajo. Y el trabajo fue que le fue cortando todos los vínculos, las raíces que usted tenía para entender lo que es familia de Dios, diverso, pero parte de un mismo cuerpo. Pero ¿qué ocurre cuando este cuerpo aprende a moverse a pesar de su diversidad como cuerpo? ¿Sabe lo que ocurre? Dice el verso 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Perseveraban. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Perseveraban. No había problema entre los 3,000. La manera de ver la vida genera conflicto. Porque la manera de ver la vida está muy influenciada de la cultura que nosotros traigamos. Y la cultura tiene que ver con el lugar de donde vinimos, tiene que ver con lo que hemos sido enseñados siendo niños, tiene que ver con lo que hemos ido abrazando a lo largo de la vida. Eso es cultura. Cultura tiene que ver con todo aquello que va permeando tu manera de pensar, creer y vivir. Y ahí había un choque cultural. ¿Pero qué dijeron los apóstoles? ¿Se fueron? No. Vénganse para acá, vamos a resolver este conflicto. Lo resolvieron. Y la iglesia seguía, ¿qué cosa? Perseverando, perseverando, perseverando. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué cosa? Y en las oraciones. 46 años. Como decía la semana pasada, ¿cuánto es 46? Depende contra quién nos comparemos. Pero creo que si el Señor no viene, Él nos va a regalar muchos años más. Y vendrán otros. Y se levantarán otros pastores. Y se levantarán otros líderes. Y seguramente este templo ya no estará. Vendrá un templo más grande que este. Pero al final entenderemos que no es el templo, que no son las luces, que no son los instrumentos, que no es lo físico. Lo más hermoso de una familia es entender que lo que le da sentido a esa familia no es lo que tiene, es lo que son. Y cuando usted y yo tenemos claro lo que somos, vamos a enfrentar cualquier situación que venga. Somos familia, no lo olvide, ¿somos qué? Familia. ¿Somos qué? Familia. Somos diversos, somos diversos, somos diversos, pero somos un cuerpo. Eso es lo que siempre debe estar claro entre nosotros. Y en esta mañana queremos disfrutar que somos diversos. Hemos achicado todo el programa, el tiempo aquí en el auditorio, porque queremos que usted salga como el domingo pasado. Y nuestros hermanos que vienen al templo, venezolanos, colombianos, cubanos, chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, han preparado algo especial allá afuera. Ellos quieren que ustedes disfruten de la gastronomía de ellos.
ellos quiero que ustedes puedan llevar a su boca algo muy propio de ellos. Y lo han hecho con mucho amor, para que usted y yo entendamos una cosa: la diversidad cultural nos enriquece. Si somos parte de la familia de Dios, no podemos mirar al extranjero como alguien ajeno. No podemos tener actitudes que quienes no conocen a Cristo tienen. Nosotros somos pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios entiende que la iglesia siempre nació en medio de culturas diferentes. El Señor quiso traer un poderoso mensaje. La iglesia no depende entonces de que todos seamos de un mismo lugar, de una misma tradición, de una misma cultura, sino la iglesia se sustenta en que todos tengamos una misma identidad. Y nuestra identidad está en Jesucristo. Y Él habita en el blanco o el negro. Él habita en el hombre o la mujer. Él habita en el rico o en el pobre. Él habita en el nacional o el extranjero. Él es Señor de todos y para todos y por todos. Y si Él lo es, entonces tenemos que aprender a disfrutarlo en nuestra comunión.